Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y vamos a continuar con la parte de compresión. Ya vimos lo que hace un compresor, ya sabemos qué es la dinámica, qué son los transitorios y pues bueno, las partes, ¿no?, que tiene normalmente cualquier sonido. Vemos el transitorio, el cuerpo y la parte que ya se va desvaneciendo, que se considera como la cola. Pero bueno, tenemos otros tipos de compresores y estos se conocen como compresores multibanda. Voy a tener aquí este sonido, se los voy a mostrar. Es un loop de batería. Ok, bastante normalito. Tenemos bombo, tenemos caja, tenemos platillos y podemos ver aquí en el analizador que disponemos de diferentes frecuencias, desde las graves, de los bombo, la caja y los platillos en la parte de aquí arriba. Muy bien, entonces tenemos el compresor multibanda y el compresor multibanda es una herramienta donde podemos nosotros separar en 3, 4, 5 a veces más bandas y a cada una de las bandas aplicarle un compresor. Muy bien, aquí lo normal es que mínimo tengan 3 bandas, donde hay un compresor para la banda de frecuencias graves, un compresor para la banda de frecuencias medias y uno de altas. A veces hay intermedios, como les digo, puede haber más bandas. Muy bien, entonces voy a ponerlo a reproducir de nueva cuenta. Y bueno, este de forma predeterminada ya tiene ciertos ajustes. Aquí los pueden ver, ya los aprendimos en el video pasado de compresión. Tenemos el umbral, el radio, el ni, el ataque, el release y la ganancia después de la compresión. Y lo mismo para cada una de las bandas. Es como si tuviéramos entonces 3 compresores, pero cada uno de ellos ataca unas frecuencias en específico. Ahora, una de las preguntas que normalmente me hacen, porque pues bueno, cuando comprimimos estamos a final de cuentas cambiando un poco el volumen. Entonces me dicen, ¿por qué no utilizas mejor un ecualizador? ¿No te va a dar lo mismo? Si lo único que quieres es subir o bajar el volumen de cierta banda, pues no es lo mismo. Porque un ecualizador tú simplemente subes o bajas decibeles y los va a estar sumando o los va a estar restando sin importarle lo que esté entrando a ese dispositivo. En cambio, cuando estamos hablando de un compresor, el compresor depende de la entrada. Entonces, si el volumen es muy bajo, a lo mejor no comprime. Si el volumen es muy alto, puede que comprime entonces muy fuerte. Entonces, de repente hay sonidos donde a lo largo de su reproducción o de la ejecución, de la interpretación, pensemos en una voz, ¿no? De repente la voz, hay una parte donde los agudos de repente son muy intensos, entonces los queremos que los comprima, pero no podemos aplicar un ecualizador porque a lo mejor en ciertas palabras es donde hay ese exceso de agudos. Entonces solamente en esas zonas intensas es donde se va a comprimir y cuando ya no exista vuelve a regresar. Es algo parecido tal vez a lo que vimos con la ecualización dinámica, solo que aquí es sobre sí mismo. Muy bien, ahora tenemos entonces estas 3 bandas y básicamente son filtros. Podemos ver aquí que para la banda baja tenemos un filtro paso bajo, para la banda alta es un filtro paso alto y para la de en medio es una combinación de ambas, ¿ok? Un filtro paso alto y un filtro paso bajo. Voy a ponerlo en la posición predeterminada y es que quiero mostrarles que las divisiones entre bandas normalmente tienen 2 opciones, que es la de fase lineal y la de no lineal. Ya lo vimos, recuerden todo esto cuando estábamos checando la parte de los ecualizadores. Entonces, ¿en qué nos puede afectar? Pues tengo aquí el mismo sonido, lo he repetido 2 veces. Aquí está el 1, ahí está el 2. Y si yo los pongo a reproducir al mismo tiempo y uno con la fase invertida, estamos obteniendo completamente silencio. En cambio, si activo el compresor multibanda y no tengo la fase lineal, voy a subir aquí el threshold para que esté apagado básicamente. Vamos a ver que de todas formas hay una resultante, es decir, por la misma ¿cómo se dice? Superposición de los filtros está dejando pasar algunas frecuencias, es decir, hay cambios en la fase. Entonces, si utilizan un compresor multibanda, por ejemplo, para algún conjunto que tenga un kick y más adelante tienen otro sonido por separado, un bajo, pues pueden llegar a ocasionar problemas. Entonces, voy a probarlo ahora aquí con el filtro de fase lineal y ahora sí, vemos que el resultado ya es silencio. No está afectando en nada.
Ok, simplemente es para que vean esta pequeña diferencia. Bien, ahora normalmente los filtros tienen controles como este, por ejemplo, mute, ¿no? Está silenciando por completo la banda, o bypass, es decir, para que esas frecuencias las deje pasar sin aplicar ningún tipo de compresión. Y listo. Ahora tenemos las ganancias por banda y también hay una ganancia general, ¿no? Esto ya es por si ustedes quieren ahí ver el volumen. Y bueno, este incluye también un limitador. Aquí el limitador, pues no hay más control, simplemente está puesto en 0 dB. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a pensar que este sonido, tal vez yo quiero controlar mucho los agudos. Vamos a ponerlo los demás en mute y me quedo únicamente escuchando esta banda. Ok, vamos a poner el threshold bastante abajo. Y aquí podemos ver, esto me está indicando la cantidad de compresión que está siendo aplicada, ¿no? Si aparece muy poquito, bueno, entonces la compresión es bastante suave, ¿no? Si lo voy moviendo el threshold, obviamente está más abajo, deja pasar más sonidos, la compresión es más fuerte. Sobre todo aquí porque, bueno, el radio está en 2:1 y el ni es bastante fuerte. ¿No? Vamos a subir un poquito el threshold. Y ahí está, no está siendo comprimido. Y ahí está en bypass. La diferencia es bastante pequeñita. Voy a hacerlo más exagerado para que lo alcancen a notar. Ok, vamos a escuchar entonces otra vez con todas las bandas. No sé si alcanzan a notar la diferencia, ¿no? En este le hemos quitado el brillo, pero lo hicimos a través de la compresión, no de ecualización. Y solamente donde, pues bueno, los agudos estén demasiado excesivos. Muy bien, eso es una de las aplicaciones. Ahora, este es uno de los filtros más sencillos o bueno, de los multibanda, compresores multibanda más sencillos, pero FL Studio tiene Maximus. Maximus aquí lo podemos ver, también tiene sus 3 bandas. La diferencia es que aquí no hay un punto de threshold o un punto donde nosotros le podamos poner un radio o un ni, sino que todo se hace de manera visual. También tenemos aquí este botón para activar los filtros de fase lineal. Ok, bueno, hay una pequeña diferencia, ya le había movido y tenemos lo del sustain. Hay que volver a apagar todo, pero confíen en mí, es de fase lineal. ¿Y qué hacen? Ustedes ponen un punto que va a corresponder a el umbral. Y arriba de ese umbral, ustedes, por ejemplo, si hacen esto, está maximizando. Si hacen esto, por debajo de la diagonal, están comprimiendo. Y aquí pueden controlar, ¿no?, la curvatura, que sería más o menos el equivalente del ni. Por ejemplo, ahí voy a ponerlo en solo. Esto significaría que estoy limitando prácticamente, ¿no? Aquí estoy comprimiendo muy duro, estoy cortando los picos. Y lo que está interesante de esta herramienta es que podemos ver aquí el análisis. Así podemos tener una mejor idea de dónde colocar nuestro filtro. Por ejemplo, voy a comprimir aquí muy fuerte. Ahí está. Y a lo mejor lo que quiero es que los agudos, mediante, voy a poner ahí el threshold, y los quiero a lo mejor estos maximizar. ¿No? Esta clase de cosas no se pueden lograr con una ecualización, porque simplemente cuando golpea fuerte es cuando destaca. Si está suavecito, pues no se va a notar tanto. ¿No? Y a lo mejor aquí le doy un poquito de preganancia. Y estoy cambiando por completo el carácter del sonido, algo que con la ecualización no podría hacer. Ok, y pues bueno, normalmente este tipo de herramientas que son multibanda se aplican a sonidos que son más complejos, que tienen varias cosas o un rango de frecuencias muy amplio. Por eso aquí utilicé un loop de batería como ejemplo, pero se puede aplicar, por ejemplo, también a buses donde tengan diferentes leads, un bus donde tenga voces, un bus de efectos, ¿no? Porque a veces hay muchos efectos. Se puede aplicar a mezclas completas y de hecho lo vamos a ver más adelante porque esta herramienta es una de las que vamos a utilizar durante la masterización. Cabe destacar que estas son únicamente 3 bandas,
pero como les digo, hay otros plugins externos dependiendo del DAW o dependiendo si es un plugin de pago, donde pueden ustedes insertar muchas más bandas y eso pues obviamente les va a dar más control, pero siempre tienen que tener mucho cuidado de no hacer tampoco ahí cambios demasiado exagerados, porque pueden de hecho cambiar demasiado la dinámica del sonido y llegar a destruirlo. Entonces 3, 4 bandas, hasta 5 bandas es más que suficiente. Pero bueno, se les queda de tarea tomar alguno de sus compresores multibanda que tengan, practicar un poco, y aquí algo que les recomiendo en general, no solamente para compresores, sino que carguen alguno de los presets. Voy a regresarme por ejemplo al otro que está más sencillo, que es el de Multiband Compressor. Carguen uno de los presets y vean qué es lo que está haciendo, cuánto le está dando de ganancia, cuánto está poniendo en radio, ¿no? Vamos a seleccionar aquí otro, Quick Release por ejemplo, o Bass Boost, ahí está, General Purpose, ¿no? Ese tipo de cosas para que vean más o menos cuáles son los arreglos que llegan a tener y cómo afecta al sonido. Y siempre que estén comparando, para que no les engañe, ¿no? De que si suena más alto o más bajo, ajusten la ganancia general para que encendido y apagado suene más o menos igual. Ok, creo que le bajé demasiado. Por ejemplo, aquí vamos a escucharlo sin el compresor multibanda y vemos sus niveles de pico y de RMS. Estamos por encima de -4, un RMS que apenas llega a -15 y ahora que vemos, de hecho aquí los picos también siguen encima de -4 y el RMS subió ligeramente. No, esto es lo que hace este preset. Vamos a buscar otro, por ejemplo, Maximize número 2. La compresión es más fuerte, se nota como que está realzando el sonido de fondo, la reverberación del cuarto. Okay, el RMS no cambia mucho, los picos sí suben, pero sobre todo está dando, ¿no? ese, como digo, ese realce a los detalles. Ok, así se les queda de tarea, prueben para que aprendan a entrenar a su oído de cómo es que suenan las señales comprimidas. Y bueno, eso sería todo por este episodio, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario, los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones o quieren clases, todas mis redes sociales están abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar mis servicios de clases, mezcla, masterización, samples, plantillas, presets y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.